¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Diseño.wac. El día de hoy nos encontramos con Marcela y Jaciel, que nos van a contar un poco del proyecto Ductus. Cuéntenos, ¿cómo surge Ductus? Bueno, Ductus surge de... Jaciel y yo teníamos esta inquietud de compartir la caligrafía y un modo, digamos, un poco más cercano, pues era dar talleres. Entonces fue más bien algo que teníamos en común, como esa inquietud. Queríamos hacer algo con caligrafía, pero también lo que habíamos aprendido y seguimos aprendiendo cada una, compartirlo. Entonces determinamos que pues dar un taller era la manera, pues quizá que funcionara más inmediata quizá, ¿no? de compartirla. Y bueno, decidimos que se hiciera aquí en Querétaro porque pues las dos vivimos aquí, o sea, hay oferta en la Ciudad de México, hay opciones, pero queríamos también tener opciones aquí en Querétaro. ¿Cómo surge el nombre de Ductus? Bueno, pues el nombre, el ductus, es la manera en la que te dicen cómo hacer una letra. Son como unas flechitas que te marcan la dirección. Entonces, nosotras se nos hacía como algo fácil, bueno, es fácil para nosotros y fácil una vez que comprendes un poquito de caligrafía, y pues de ahí viene. Después sustituimos la U por la V, porque antes se escribía así, como con la V nada más. Entonces, por eso. ¿Y ustedes cómo aprendieron a hacer caligrafía? Pues yo aprendí en la Ciudad de México, estuve ahí en la Sociedad Mexicana de Calígrafos e Iluminadores con el maestro Antonio Ansúrez. Allá él lleva esta sociedad desde hace 15 años más o menos. Entonces ahí aprendí como los estilos básicos, gótica, fundacional, inglesa. Entonces ahí aprendí, y por medio de él también vienen invitados a la Ciudad de México, y he tomado talleres con personas internacionales como Dennis Brown, Michael Sol, y próximamente viene también un chico que se llama Mr. Camps. Y entonces principalmente tomo talleres ahí, y aparte toda la cuestión autodidacta, porque es mucho de ser autodidacta también con la caligrafía. ¿Tú cómo aprendiste? Bueno, yo me fui a estudiar un máster en tipografía en Barcelona, y ahí los primeros módulos son caligrafía. O sea, yo creo que sí fue mi acercamiento ahí con la caligrafía, y me fui a estudiar allá porque yo quería aprender tipografía, pero en realidad me gustó, bueno, las dos me gustan, pero ahí fue cuando tuve de verdad un acercamiento con la caligrafía, y mis maestros fueron Oriol Miró y Keith Adams, y con ellos aprendí diversos estilos de caligrafía. Y como dice Jaciel, también tienes que o sea, ya que tienes las bases, tienes que por tu cuenta practicar, porque sí se olvida. O sea, si dejas de practicar un estilo, cuando lo retomas, sí notas tú que tienes un poquito de atraso, si no estás como constantemente practicando. ¿Y pero por qué caligrafía? O sea, de pequeñas, por ejemplo, ¿se hubieran imaginado que iban a terminar estudiando algo de caligrafía? O sea, ¿por qué se enamoraron de la caligrafía? Bueno, pues yo siempre me gustó, desde que estaba muy chica, hacer copias. O sea, es como absurdo, pero cuando nos dejaban en las tareas así hacer copia, pues me gustaba llenar mis cuadernos, y hacía mucho la parte de los títulos cuando había exposiciones, o mis títulos de portadas del bimestre. Entonces, bloque 2. Y luego empecé a copiar las letras de la computadora, y entonces hacía los estilos que veía, los reproducía, y entonces mis cuadernos tenían estilos de letras diferentes. De ahí empecé, pero no tenía idea que a esto me iba a dedicar, hasta que estudié diseño gráfico en la Ciudad de México. Y entonces ahí teníamos una materia de caligrafía, y fue como, órale, está bien padre esto, y solo letras, y de ahí me empecé a especializar ya, de ahí para acá. Okay. Bueno, yo creo que fue cuando estudié diseño gráfico, y, o sea, creo que de algún modo siempre tuve cierta inclinación hacia las letras, ¿no? Como en carteles o cosas que veía. Pero creo que cuando estudié diseño y te dan la materia de tipografía, pues me di cuenta que, o sea, las letras eran otro mundo, ¿no? Como, o sea, sí era muy distinto. Tiene mucho que ver siempre con el diseño gráfico, o sea, van de la mano.
pero sí es algo que tienes que estudiar aparte, ¿no? También, o sea, es muy especializado. Pero sí, eso me llamó mucho la atención desde que estudié diseño. Entonces desde ahí yo sabía que quería pues especializarme en esa área, porque también en el diseño me gustaba mucho lo editorial, entonces iba también de la mano. Y fue por eso que decidí que pues necesitaba pues estudiarlo, o sea, un poco a fondo, y ya fue que cuando me fui a estudiar, pues se me abrió este panorama de todo lo que existía con la tipografía, que también era la caligrafía, y luego qué resultado tiene con el diseño gráfico. ¿Y qué diferencia hay entonces entre tipografía y caligrafía y lettering? Bueno, las diferencias a veces son, o sea, sí, la gente se confunde mucho o te llegas a confundir mucho, ¿no? Porque todo pues tiene que ver con las letras en sí. Entonces, por ejemplo, la caligrafía, pues es cuando son determinados estilos de letra, ¿no? de caligrafía que se hacen con determinadas herramientas y especificaciones, como ángulos, también pues se han hecho en diferentes épocas, ha tenido la evolución la letra, pero tiene que ver mucho la herramienta. Y casi siempre queda al momento en que lo haces, ¿no? O sea, no hay chance como de componerla un poquito, ¿no? O retocarle, o esta no me gusta, o sea, se vuelve a hacer o se queda así. Y por lo general, o sea, ninguna letra se parece a la otra. O sea, aunque en un texto que estás haciendo con caligrafía, tengas muchas As, todas van a ser diferentes porque pues es lo manual, ¿no? Lo haces a mano, pues. Y el lettering es cuando es más dibujado o tienes más chance de retocar. O sea, puede ser digital o incluso también manual, pero hay chance de componer un poquito, como redibujar, volver a calcar, casi siempre se hace como para algo muy específico, ¿no? Una frase, pero tiene esa característica, que es como más dibujar la letra. Más que hacer la letra, es dibujarla. Y la tipografía, pues es todas las fuentes que tenemos en nuestra computadora, digamos. Y bueno, que antes se hacía con los tipos móviles, pero es todo un alfabeto completo de signos, o sea, de puntuación, mayúsculas, minúsculas, es todo el abecedario, digamos. Pero tiene ya ahorita un proceso que es, si bocetas, dibujas mucho, pero también tienes que programar para que entonces puedas teclearlo en la computadora. Entonces, dices que es a mano la caligrafía. Entonces, ¿tiene que ser a mano y después digitalizarse en caso de que se quiera en computadora o se puede hacer desde la computadora? Pues es que esto es un tema actual medio complicado. O sea, es que no sé si lo que hagas en un iPad Pro sea considerado caligrafía. Justo ayer platicábamos de eso, Marce y yo. Creo que esto es lo dejamos un poquito aparte, pero nos referimos a que se haga digital una letra porque la programas en programas especiales y cuando tú la teclees debe aparecer esa letra. Sí. Entonces, tu pregunta es si al escanear un documento se convierte en tipografía. No, o sea, más bien ustedes pues hacen la caligrafía a mano, ¿no? Lo que tú decías. Ajá. Entonces, si quieren la caligrafía en digital, no sé, porque la van a ocupar en computadora, como que la escanean, la vectorizan o la pueden hacer directamente como en la computadora. Y si la hacen directamente en la computadora, ¿sigue siendo caligrafía o qué? O bueno, ¿ustedes qué piensan? Igual y como dices, es un tema algo actual. Sí, es muy actual. Pues caligrafía es la bella escritura, o sea, es como que de ahí viene, ¿no? Y viene relacionada con las herramientas que utilizas y es mucho de poder manipular el papel, las tintas y las herramientas, y con las herramientas hay diferentes herramientas de punta, de pluma, de punta plana, de punta de como muy pequeña, y entonces yo creo que aquí lo que pasa es que digitalmente cuando haces una letra, como que el programa la adecua, o sea, si estás haciendo una curva... No queda exactamente como tú la dibujarías, ¿no? Ajá, si a esa misma persona que le sale una curva en el iPad perfecta, la pones a hacerla en el papel, es muy probable que no sea tan perfecta la que esa persona hizo. Entonces, yo creo que no. Sí, yo creo que no.
no se consideraría caligrafía. No, yo creo que no. Porque, ¿sabes? También una parte muy, muy importante de la caligrafía es que tiene el rasgo humano. Entonces, eso que lo diferencia mucho de la tipografía. La tipografía se hizo para procesos más como industriales, ¿no? Entonces, la caligrafía sigue manteniendo ese ritmo, esa expresión del ser humano, y al momento en el que tú le pones algo digital en medio, como que pierde esa parte. Esa conexión, ¿no? Ok, es bastante interesante. Yo creo que, o sea, si por ejemplo más bien se llamaría lettering, quizá, ¿no? Porque también ya es otra, o sea, sí es una herramienta, por ejemplo el iPad, pero al final casi te da esas curvas o esos trazos, y al final siempre es una punta redonda, ¿no? En la del iPad, ¿no? Bueno, sí, y ustedes... y acá hay diferentes tipos de... punta o... puede quedar plana o muy... O sea, depende mucho de la herramienta, y creo que esa tecnología sí limita un poco esa parte. O sea, se puede hacer y muchos lo hacen, ¿no? Pero creo que sí sería más lettering que caligrafía. Y lo que puedes hacer es que si vas a reproducir algo, que hagas no sé, que primero lo escribas, que hagas caligrafía, pero lo quieres reproducir en serigrafía, por ejemplo. Hay veces que se escanea y se traza, entonces sería lettering, ¿no? Pero a partir de una base caligráfica. O hay veces que preferimos solo escanearlo y dejarlo así tal cual, para mantener esos rasgos como imagen, ¿no? Que al final se quitan si lo vectorizas. O sea, al final esa línea que tiene estos rasgos que te da la textura del papel, como decía Jaciel, o las tintas, cuando digitalizas se pierde bastante esos rasgos. Entonces hay maneras como de que permanezcan un poco si lo quieres reproducir. Okay. Bueno, vamos a regresar un poquito al proyecto porque creo que nos desviamos bastante. Pero, ¿cómo iniciaron los talleres? ¿O en qué lugar? ¿O cómo? O sea, fue la idea, ¿no? De, bueno, vamos a dar talleres. ¿Y cómo llevaron a cabo esa idea? Pues es que, como pasó fue, bueno, yo me vine a vivir aquí a Querétaro y entré aquí a La Jabonera. Entonces, rodeado de personas me decían, oye, ¿tú qué haces letras? ¿Por qué no das talleres? Porque aquí en Querétaro no hay mucho. Y entonces yo decía, ahora sí, en algún momento lo voy a hacer. Entonces después conocí a Marce y coincidimos en la caligrafía, y de ahí le dije, o sea, como que estábamos platicando de eso, que en algún momento de la vida estaría padre dar talleres, y de repente ya, como que... Sí, creo que, o sea, tuvimos varias pláticas, ¿no? De que queríamos hacer algo juntas, y en lo que coincidíamos era primero algo de caligrafía, y luego pues ya nos dimos cuenta que eran los talleres, ¿no? Que era la misma inquietud en ambas. Entonces iniciamos pues nos costó un poquito de trabajo como iniciar, porque pues sí llevaba planeación. O sea, cómo lo queremos dar, qué queremos dar en el taller. Estamos conscientes de qué nos falta, ¿no? Entonces era como, o sea, si vamos a dar un taller hay que impartir bien lo que vamos a dar, ¿no? Y creo que, o sea, eso nos llevó un poquito de tiempo planearlo, pero ya al final logramos como dar el primero, que era uno de introducción, ¿no? a la caligrafía, y lo dimos aquí en la Jabonera, el primer taller. Creo que también algo importante en la que coincidíamos nosotras dos era que queríamos compartir la caligrafía como la aprendimos, porque se enseñan mucha manera, hay muchas propuestas para aprender caligrafía. Entonces nosotras aprendimos un poco como en esta manera en la que se lleva más tiempo y que comprendes la letra a profundidad, y no tanto que con el simple hecho de que si esta herramienta es plana y la trazo así, se ve padre y ya, no. Entonces es como que nosotras somos más clavadas con la estructura de la letra y queríamos compartirle a la gente esta visión, y también las personas que conocemos en diferentes partes como de México y en el mundo, amigos y eso, también queríamos como compartirle eso a la gente. ¿Y cómo fue la respuesta de la gente? Pues al principio sí nos costó trabajo, porque, o sea, ya después llegamos a como que creemos que la gente no sabía bien a qué se metía, como decía, pues caligrafía, pero pues, quién sabe qué es, ¿no? Entonces creo que, bueno, ya modificamos algunas cosas de cómo la gente veía el taller,
y pues ya tuvimos buena respuesta para hacer el primero. Tuvimos, o sea, mucho interés y estuvo bien porque pues sí venía gente que la mayoría eran estudiantes de diseño o tenían una relación, pero sí llega mucha gente que no. Entonces eso también para nosotros era importante que se inscribiera pues quien quisiera aprender caligrafía. No necesitaban conocimiento previo ni tener algo que ver con el diseño, sino quien quisiera aprender pues podía inscribirse, ¿no?, al taller. Entonces, como menciona Jaciel, pues sí queríamos también darlo de, como que sí nos hicimos esa pregunta de, bueno, yo ya he tomado talleres y qué me gusta de cuando me dan un taller, ¿no? Y qué no me gusta, ¿no? O qué puedo cambiar o qué puedo hacer mejor. Como creo que eso nos ayudó mucho a definir, pues, de qué manera impartirlos. Ok. ¿Actualmente están dando algún taller? ¿O en puerta hay alguno? ¿O ahorita...? Pues vamos a tener talleres en abril, un taller en abril y uno en mayo. Okay, pero para que ahorita, inviten a... Sí, estén pendientes de nuestras redes sociales. Ahí es donde ponemos siempre la información de los talleres. También tenemos invitados. Tuvimos el año pasado a Cecilia de Barcelona. Ella vive en Barcelona y vino a dar un taller como de escritura con pincel. Vamos a tener igual invitados porque, como decía Marcen, nosotras no somos expertas en todos los estilos caligráficos y nos gusta compartir conocimiento de calidad. Entonces, por eso invitamos como a la gente que creemos que es experto y viene a dar talleres. Entonces, vamos a tener con invitados en mayo. ¿En mayo? ¿Me pueden decir sus redes sociales para que la gente sepa cómo puede saber de estos talleres? Es Ductus, pero sustituyen la segunda U por una V. Y pues bueno, lo que les había platicado sobre esto del nombre, el ductus es la manera en la que se traza una letra, como el ABC de trazar una letra en caligrafía. Y nos encuentran Ductus en todos lados. Instagram, Facebook, Twitter, ¿algún otro? Y pues en Instagram y también en el correo es ductus.letras@gmail.com. ¿Qué les parece si entramos para que nos muestren un poco como su trabajo y algunas de las herramientas? Sí. Pues vamos. Seguimos con Marcela y Jaciel, estamos en La Jabonera y pues ellas nos van a enseñar y a platicar un poco más sobre la caligrafía y los instrumentos que utilizan. Así que cuéntenme qué es lo que vemos aquí en la mesa. Ok, bueno, tenemos los libros que son o sea, tenemos ahí varias referencias y que sirven para caligrafía, ejemplos también. Y bueno, a nosotras nos gusta mucho este libro, que es como la Biblia, ¿no?, de la caligrafía. Entonces viene bastante historia, está bastante completo, ¿no? Y también viene con la evolución de la letra, con algunos ejemplos y al final cómo llega, o sea, ya que conoces una vez la estructura, las posibilidades que existen de experimentar con ella, pero ya una vez que conoces bien la estructura de la letra. Entonces, ¿recomendarían que si alguien se quiere acercar un poco a la caligrafía, podrían como empezar con ese libro? Sí, sirve bastante de apoyo. Okay. Siempre tener alguna referencia o algo como el de aquí, que también trae varios ejercicios, ¿no? Importantes, sí. Trae mucha teoría también. Es muy práctico, ¿no? Es muy práctico. Lo padre de estos dos es que viene como igual lo que les mencionábamos del ductus, paso por paso, los numeritos y las flechas, los ángulos de inclinación. Entonces, este libro es mucho cuestión histórica, con escaneos como originales, textos originales. Y este libro, por ejemplo, bueno, ya que tienes esta primera parte, ya puedes hacer algo más contemporáneo, como composiciones, utilizar algunas como tintas especiales. Entonces, este es un ejemplo de algo donde la caligrafía ya se lleva a la práctica, como de manera un poco más expresiva. Okay. ¿Y qué les recomendarían a los chicos y las chicas, bueno, la gente que se quiera acercar a la caligrafía, que quisiera aprender, qué recomendación les darían? Pues lo primero que yo les diría es que no crean que van a aprender en 2 semanas a hacer caligrafía. O sea, como que traten de visualizar que es un proyecto que lleva tiempo. Entonces,
o sea, que para empezar tengan esa como preparada esa mente, como para que hagan un buen ejercicio de la caligrafía, porque es fácil irte por el dark side y creer que estás como haciendo letras padres, pero le falta mucha estructura. Entonces, lo que yo les recomendaría es que consigan libros, que consigan como hojas donde venga el ductus, que se acerquen con gente que sabe de caligrafía, que no se impresionen tanto por las redes sociales y por Instagram, donde parece que es tan sencillo, pero no, o sea, la gente que está mostrando ahí sus procesos es porque previamente trabajó mucho en esto que tú ves nada más como la puntita del iceberg. Entonces, yo eso les recomendaría. Sí, creo que o sea, sí tener en cuenta que es un proceso de tiempo, ¿no? Y que, o sea, pero es al final como las cosas que te gustan, ¿no? Si algo te gusta, pues sabes que requiere tiempo, preparación y que no va a ser rápido el resultado. Pero si practicas, pues obtienes cosas, pues, o sea, nosotros nos damos cuenta, ¿no? De los primeritos que hicimos a los que hacemos ahora, pues si notas luego, el ojo también se entrena, o sea, todo es cuestión de practicarlo. Entonces yo creo igual como Jaciel que los libros ayudan mucho, los que vienen muy prácticos, también que te da un panorama histórico bastante bueno también. Y creo que también, o sea, los talleres te ayudan un poco a darte un poco una guía, que es nada más de introducción, porque en realidad ya que tienes esas bases, tienes que seguirle ya también por tu cuenta. O sea, sí creo que es también la caligrafía sí es muy autodidacta, o sea, sí tienes que, y a veces cuesta trabajo, ¿no? Como tener esta disciplina y constancia, pero con esas bases creo que se pueden lograr muchas, o sea, iniciando por ahí, creo que... Y experimentando, ¿no? O sea, también pueden hacer sus... ¿no? Mientras tengan algo plano, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer con una lata, este tipo del cáñamo, o sea, se pueden hacer incluso hasta con los mismos pinceles, ¿no? O sea, puedes ir experimentando también con las herramientas y pues creo que para iniciar, creo que con eso. ¿Con eso? Bueno, pues muchas gracias. La verdad es un trabajo bastante interesante y que no muchos conocen. Entonces, pues... gracias por su tiempo, gracias por enseñarnos su trabajo y pues podemos estar al pendiente de redes sociales para que conozcamos un poco más sobre esto. Muchas gracias. Gracias a ti.